Ya. A ver, entonces, en el ejemplo uno dice determinar la forma polar, ¿sí? Ya, entonces vamos a tomar el z, ¿sí? Que es igual a 6 menos 6i. Vamos a determinar su forma polar, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es calcular su módulo, y el módulo viene dado por la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces ahí tendría dos veces, acá tengo dos veces raíz de, perdón, 6 al cuadrado, y eso sería lo mismo que escribir 6 raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, ese es su módulo. Ya. Siguiente paso. Ya. Entonces tenemos que usar el coseno y el seno. Entonces, coseno del ángulo alfa tiene que ser igual a la parte real dividido en el módulo. ¿Sí? Ya, simplificamos y esto nos queda 1 partido en raíz de 2, que eso es lo mismo que raíz de 2 partido en 2. Ya. Y el seno debe cumplir con que la parte imaginaria, que es menos 6, dividido en el módulo. Ya, sacamos la cuenta y ahí nos va a quedar menos raíz de 2 partido en 2. Ya, por lo tanto, el ángulo alfa debe cumplir con esas dos igualdades, ¿sí? Cuando vimos ecuaciones, ¿no es cierto? Nosotros estábamos resolviendo ese tipo de situaciones. Ya, otra cosa importante es, bueno, de la imagen que yo les mostré, donde salían el seno y el coseno de los ángulos conocidos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces el ángulo tiene que estar en el cuarto cuadrante del argumento, ¿ya? Por lo tanto, bueno, el candidato es alfa igual a 7 pi cuartos. ¿Ya? Si ustedes sacan la cuenta, el alfa que satisface en ambos casos sería 7 pi cuartos, ¿sí? Ya. Ojo que también se puede escribir equivalentemente como menos pi cuarto, ¿ya? Como lo quieran escribir, como les cueste menos, o como después hay que sacar unas cuentas, entonces para simplificar, ¿ya? Listo, tenemos el z, ¿ya? Segunda situación, tomemos el w. Ya, bueno, resumen, por lo tanto, z se escribe como 6 raíz de 2 cis de menos pi cuarto, ¿ya? El w viene dado de este estilo, menos 5 raíz de 3 menos 5i. Ya, lo primero es el módulo. La raíz de el menos 5 raíz de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Eso de ahí, ¿cuánto nos queda? Esto nos quedaría entonces la raíz de 5 al cuadrado por 3 más 5 al cuadrado. Puedo sumar, ahí serían 4. 4 por 5 al cuadrado. ¿Ya? Ya, y bueno, eso me quedaría raíz de 2, o sea, 2 por 5, que es 10. ¿Ya? Por lo tanto, el módulo del W es igual a 10. Para determinar el ángulo tenemos que resolver cis de beta igual a la parte real, ¿sí? Dividido en el módulo, ¿sí? Sacando la cuenta se simplifica y esto es lo mismo que decir menos raíz de 3 partido en 2, ¿sí? Y por el otro lado, el seno, perdón,
el seno de ese ángulo tiene que ser igual a menos 5, que es la parte imaginaria, dividido en el módulo, y esto es menos 1. Ya. Hay que notar de que aquí el número complejo, como tiene la parte real y la parte imaginaria negativa, tiene que estar en el tercer cuadrante. Entonces el ángulo que estamos buscando está en el tercer cuadrante. Ya, ¿y qué es lo que sabemos? Ah, ahí me equivoqué, pues ahí escribí mal, pues aquí es coseno. Ya. Coseno de beta igual a ese número y seno de beta igual al otro número. Ya. ¿Qué número satisface? 210, ¿o no? El 210 beta es igual a 210, eso ya por lo menos ustedes lo tienen que tener ya fresco en la mente de cómo determinar estas situaciones. Ya, ¿y por qué yo me di cuenta de que ese es el candidato? ¿Ya? Recuerden de que los ángulos conocidos, nosotros siempre trabajamos en esta parte atrás, siempre trabajamos con ángulos conocidos. Entonces, los ángulos conocidos son todos los múltiplos de 30 y todos los múltiplos de 45. ¿Ya? Y más aún uno podría decir que todos los múltiplos de 15 son ángulos conocidos. ¿Sí? Se pueden determinar. Ya, entonces, el coseno el coseno de pi vale menos 1, ¿sí? Y tiene que ir decreciendo porque no puede achicarse más del menos 1. Por lo tanto, se tiene que devolver. Y el número más cercano, conocido, es el menos raíz de 3 medios. Por lo tanto, me moví 30 grados y obtengo el ángulo, ¿sí? Y ahí lo otro, dándose cuenta con el seno. El seno en 180 vale 0, ¿sí? Y va decreciendo porque está en el tercer cuadrante y el seno en el tercer cuadrante es negativo, por lo tanto tiene que ir decreciendo. Entonces le queda ninguna otra opción de que me dé menos un medio. Ya. Ahora bien, ¿cómo se escribe el beta en radianes? ¿Cómo puedo darme cuenta fácilmente o sacar una cuenta muy fácil para determinarlo? Ya, entonces, pienso en alguno que esté en el primer cuadrante, por ejemplo, el 30, ¿sí? El 30 se escribe como El 30 se escribe como pi tercio, perdón, pi sextos, ¿sí? Ya. Y para llegar al 210 tengo que multiplicarlo por 7. Por lo tanto, esto es 7 pi sextos, ¿ya? Fácilmente calculable. Por lo tanto, tenemos que el W se escribe como 10 veces cis de 7 pi sextos. Listo. Muy bien. Ahora debemos determinar cuánto vale el U. U es igual a 2 más 2 raíz de 3i. El módulo es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sacamos la cuenta y nos queda un 2 al cuadrado más un 2 al cuadrado por 3. Ahí serían 4. 4, 4 por 4 por 4, esto igual a 4. ¿Sí? ¿Ya? Ese sería el módulo, 4. Y para determinar el ángulo, bueno, es lo típico, ya que debería ser ya cosa de costumbre, que el coseno del ángulo tiene que ser igual a la parte real dividido en el módulo, ¿sí? Y el seno tiene que ser igual a la parte imaginaria dividido en el módulo, perdón, es un 4. Listo.
El número complejo está en el primer cuadrante, por lo tanto el ángulo que yo debo encontrar está en el primer cuadrante. Tal que el coseno del ángulo vale 1/2 y el seno del ángulo vale raíz de 3 partido en 2. Entonces, la única posibilidad sería de que gamma tiene que valer pi tercios. ¿Sí? Por lo tanto, U se escribe como 4 veces el cis de ese ángulo. ¿Ya? ¿Listo? Cumplimos con la primera parte. ¿Ya? Ahora nos piden determinar la parte real y la parte imaginaria de toda esa expresión. ¿Ya? Y aquí hay que ocupar esta propiedad que está escrita aquí. ¿Sí? Junto con la que está acá. ¿Sí? Con esta de acá. ¿Ya? Entonces, z a la 12, ¿cuánto es? Z a la 12 sería lo mismo que 6 raíz de 2 a la 12 cis de 12 por menos pi cuarto. ¿Sí? Entonces estamos aplicando la propiedad que está puesta acá, esta misma. ¿Sí? El teorema de Moivre. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, ahí es cuestión de sacar la cuenta cuánto nos queda en el argumento y en el módulo. Ya. Entonces esto nos quedaría 6 a la 12 por 2 a la 6 cis de menos 3. ¿Ya? Listo. Por el otro lado me preguntan cuánto vale u al cubo. U al cubo es lo mismo, lo tenemos acá listo ya ese resultado. Sería el 4 al cubo cis de el exponente se multiplica por el argumento. Por lo tanto, esto es 4 al cubo cis de pi. ¿Ya? Y lo último que me falta es w a la 4. W a la 4 es 10 a la 4 cis de 10 por 7 pi sextos. ¿Ya? Entonces esto me queda, bueno, 10 a la 4, cis, y ahí puedo simplificar. Entonces me queda, ¿cuánto me queda? A ver, por 2. Ya, entonces arriba me va a quedar un 5, me va a quedar un 35 pi, y abajo me va a quedar un 13. Profe, ¿Sí? el exponente no es el que se multiplica por el término del paréntesis. El exponente es el que se multiplica por el paréntesis. Ya, entonces, ¿en dónde te surge la duda? ¿En el Z, en el W o en el, En el W. en el W? Ya, entonces, el W 4 que por nosotros lo habíamos 7. calculado anteriormente era 10 cis de 7 pi sextos, ¿sí? Por lo tanto, al elevarlo a la 4, el módulo se eleva a la 4 y el 10, claro, sí, ahí, sí, menos mal que me avisaste, porque ese era el que tenía problema. Ya, gracias. Entonces, borramos todo esto. Sí, ahí me confundí y puse en vez de escribir el 4, coloqué el 10. Ya, entonces sería 7 pi sextos. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, esto nos quedaría 10 elevado a 4 cis de, bueno, por 2, ¿no es cierto? Entonces me quedaría un 14 y tercio, ¿sí? Al simplificar.
Ya, y ahí estamos mejor. Ya. Por último, el b sería igual a z a la 12 u al cubo dividido en w a la 4. Y esto entonces es ese número por ese número, cis de menos 3pi por el u al cubo, que lo tengo por acá, 4 al cubo, cis de pi, y todo esto dividido en 10 a la 4, cis de 14 pi tercios. Ya, entonces, ahí lo tengo escrito de esa manera y vamos a ocupar acá estas propiedades, la 1 y la 2. Ya, bueno, lo numérico lo podemos dejar al lado. Si quieren cancelarlo, cancelan. Bueno, ahí. Yo lo voy a dejar escrito tal cual está, ¿sí? Entonces, perdón, ahí es 4. Ya. Entonces, en el numerador me queda cis de la suma de los argumentos, menos 2pi, ¿no es cierto? Y en el denominador lo dejo tal cual. Ya, entonces para no escribir tanto, esta expresión la voy a escribir como a nomás. Ya, entonces en la siguiente línea me quedaría a multiplicado por el cis de menos 2pi, que es darse una vuelta hacia atrás, ¿sí? En sentido horario. Por lo tanto, quedo en el 0. Cis de 0, dividido en el cis de el otro que está por abajo. Ya, y aplico de nuevo la propiedad. Cuando se están dividiendo, entonces lo que sucede es que se restan. Por lo tanto, me quedaría cis de 0 menos 14 pi tercios. Y esto es a veces cis de menos 14 pi tercios. Ya. Me interesa saber que ese argumento es equivalente a otro numerito mucho más simple de calcular. Ya, entonces, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos el siguiente, digamos lo siguiente. ¿Cuántas vueltas, cuántos pi tercios, cuántos pi tercios necesito para darme una vuelta? Bueno, en el sentido antihorario, en este caso. Ya, pi tercios. 6, ¿no es cierto? 6 pi tercios. Ya, entonces 14 dividido en 6 es igual a 2, 2 vueltas. Pero ¿cuánto restan? 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, usando simplemente esta división, nosotros podríamos escribir menos 14 pi tercios igual a menos 2 pi menos 2 pi tercios. Y eso es un hecho, ¿o no? ¿O estoy sacando mal la cuenta aquí? A ver. Mm. Claro, está mal. Serían 4. Ahí, ahí sí, ¿no es cierto? Porque me quedan menos 2 y después. Ya. Esto es darse dos vueltas, ¿no es cierto? En sentido antihorario. A eso yo me refería. Esto representa dos vueltas. Vueltas. Que sería equivalente a menos, en sentido antihorario, sería menos 4pi. Por lo tanto, la expresión sería a veces cis, sería equivalente a S, ¿sí? Porque me estoy dando dos vueltas en sentido antihorario y quedé aquí, ¿sí? Ya. Menos 2 pi tercios. ¿A qué ángulo positivo equivale? Menos 2 pi tercios. ¿Ya? 2 pi tercios. 2 pi tercios, ¿cuánto es? 120. ¿Ya? Entonces, si voy en sentido antihorario, sería
360 menos 120, que serían 240. ¿Cómo se escribe el 240 en radianes? Saco la misma cuenta. Pienso en lo mismo que les comenté anteriormente. Yo conozco que el 60 se escribe como pi tercios. Por lo tanto, para llegar al 240 necesito 4. 4 pi tercios. Ya, eso lo tengo que arreglar. Listo. Y bueno, aquí ya puedo determinar cuánto vale cada uno, ¿sí? Ya, última cosa. Por lo tanto, la expresión A, que es todo eso, ahí ustedes sacan la cuenta de cuánto es, ¿sí? ¿Ya? Por el cis, por el coseno de 4 pi tercios, más i veces el seno de 4 pi tercios. Ya, ¿y cuánto me queda? Coseno de 4 pi tercios. Coseno de 240. Menos un medio. ¿Estamos o no estamos? Menos un medio. Coseno de 240. ¿Ya? El coseno en 270 vale 0. Por lo tanto, si me hago un poquito hacia la izquierda, voy a estar en el 240. Por lo tanto, sería menos un medio. Ya. Y el otro debería ser 1 negativo también. ¿Sí? Porque el seno en ese ángulo es negativo. Y debería ser el raíz de 3, partido en 2. Ya, listo. Y ahí estamos. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de trabajar con forma polar del número complejo. ¿Ya? Ya. Y bueno, aquí efectivamente me da un -1, pero yo había sacado mal la cuenta, por si acaso. ¿Ya? Así que no sé si lo hacemos de nuevo o podemos practicar en otro ejercicio. Ya. De todas formas, vamos a hacerlo un poquito más rápido este ejercicio ya, entonces yo quiero saber cuánto vale 1 menos i a la 10, raíz de 3 más i a la 5, dividido en -1 menos raíz de 3 a la 10. Ya. Hay que verificar que eso valga menos 1, ¿ya? Y en la clase pasada yo ahí cometí un error garrafal. Ya. 1 menos i, ya sabemos cuánto vale, porque ya lo calculamos en alguna parte o ya lo calculé en otro lado. 1 menos i, fíjense que aquí está el desarrollo, que lo hice en otra clase. 1 menos i es igual a raíz de 2 cis de menos pi cuarto. Ya, entonces 1 menos i es igual a raíz de 2 cis de menos pi cuarto. ¿Sí? Y bueno, eso implica de que 1 menos i a la 10 sería igual a raíz de 2 elevado a la 10 cis de 10 menos pi cuarto. Ya, entonces esto sería equivalente a escribir 2 elevado a 5 cis de menos 5 pi medios.
Y eso sería equivalente a escribir 2 elevado a 5 cis de 3 pi medios. Ya, entonces, en la clase anterior yo había puesto que esto valía menos 1. Eso no vale menos 1, vale menos i. ¿Ya? Entonces ahí estaba el error. ¿Ya? 2 elevado a i por menos 1. Menos i. ¿Sí? Y eso es lo que vale. ¿Ya? Ese es el error. Y el otro error salió de este cociente, si no me equivoco. Ya, entonces, raíz de 3 más i en forma polar se escribe 2 cis de un ángulo. Ya, y el ángulo se determina como el coseno de alfa igual a raíz de 3 partido en 2, seno de alfa igual a 1 más 1 dividido en 2. El alfa, entonces, el candidato está en el primer cuadrante, y en este caso sería pi sexto. Ya. Entonces, esto implica de que raíz de 3 más pi elevado a la 5 es igual a 2 elevado a 5 cis de 5 por pi sexto. Ya, listo. Ahí lo tenemos. En ese parece que no había ningún problema. Y para finalizar, el menos 1 menos raíz de 3i es igual, el módulo también es 2, y el cis de un ángulo, donde el coseno de ese ángulo tiene que valer parte real dividido en el módulo, y el seno de ese ángulo tiene que valer parte imaginaria dividido en el módulo. Ya, y el ángulo que satisface esa situación tiene que ser uno que esté en el tercer cuadrante. El coseno, el coseno, el coseno en 3 pi medio vale menos, no, vale 0. Ya, entonces tiene que ser un ángulo que esté cercano al 270, que sería el 240. Ya, y el 240, ¿cómo se escribe? Que lo habíamos hecho hace poco instante. El 240, ¿cómo se escribía? 4 pi tercio. ¿O no? Sí, 4 pi tercio. Ya, por lo tanto, esto implica de que menos 1 menos raíz de 3 y a la 10 es igual a 2 elevado a 10 cis de 10 por ese ángulo. Ya, y ahora pongo todos los datos. Voy a usar la siguiente. Entonces, esto sería esta expresión es igual a el primero que calculamos, que es este. ¿Ya? El segundo que calculamos, que es el que está por acá. 2 elevado a 5 cis de 5 pi sextos. Y el que está por abajo, que es 2 elevado a 10 cis de 40 pi tercio. Ya, listo. ¿Se dan cuenta de que los numéricos se cancelan, ¿no es cierto? Ya. Y me queda el menos i que está por ahí. Ya, y fíjense que aquí puedo ocupar la propiedad de la división, entonces esto sería cis de 5 pi sextos menos 40 pi tercios.
Ya, saco la cuenta aparte, a ver cuánto sería eso. A ver, apartecito, a ver, 5 sextos menos 40 tercios es lo mismo. Aquí, uy, me queda un numerito bien grande. 240 menos 135, ¿no? Perdón, 235. No, pues no. Falso. Amplifico por 2, entonces me queda 80 menos 75. Ahí sí, ya. Listo. Entonces esto sería menos i, cis de menos 75 sextos por pi. Y ahí de nuevo hacemos el mismo ejercicio que anteriormente. Calculamos el 75 dividido en cuántos pi sextos necesito para darme una vuelta. Son 12. Por lo tanto hago la división por 12. Ya, saco la cuenta aquí y esto sería igual a, con 60 tengo 5, 72, son 6. Y sobran 3, ¿sí? Ya, por lo tanto, el menos 75 sextos pi lo puedo escribir como, bueno, son 6 vueltas, pero entonces serían menos 12 pi, menos 3 pi sextos. ¿Ya? Ahí nos damos, ¿no? Sí. Ya, entonces, escribir eso sería equivalente a escribir simplemente eso, y eso es menos pi medios. Ya, pues y menos pi medio es lo mismo que hicimos al principio, acá. Menos pi medio. Aquí. ¿Sí? Y esto vale. Aquí con menos, ojo. Esto vale menos i entonces también, pues. Menos i por menos i es igual a i cuadrado y esto vale menos 1. Listo. Ya, entonces efectivamente da menos 1. Yo había sacado la cuenta mal de este. ¿Sí? Por si acaso en la clase anterior. Ya, pero ahí está el ejercicio correcto. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, en estos otros minutos que nos quedan, vamos a revisar y hacer algún otro ejercicio que esté aquí planteado. Por ejemplo, el segundo. Probar que si ese número es real, entonces la parte imaginaria tiene que valer z o el módulo tiene que valer 1. ¿Sí? Ya, entonces, z más 1 partido en z es un número real. Implica que la imagen de z tiene que ser, perdón, la parte imaginaria de z tiene que ser 0 o el módulo de z tiene que ser igual a 1. Ya, entonces, ¿cómo podemos enfrentar ese ejercicio? Bueno, esto ya no tiene nada que ver con forma polar, pues simplemente escribir el número tal cual. ¿Ya? Si yo tengo z escrito de la forma a más b, ¿ya? 1 partido por z sería igual a 1 partido en a más b, pero ese número no está escrito en forma binomial. Para escribirlo en forma binomial, uno va a multiplicar por el conjugado, por un 1 conveniente, ¿sí? Ya, por lo tanto, 1 partido en z es igual a esto de acá arriba, y abajo estoy multiplicando un número con su conjugado, eso es siempre igual a esto, ¿sí? Por suma por diferencia y porque el i cuadrado vale menos 1, ¿ya? Por lo tanto, calcular inversos
es simplemente calcular, fíjense esto. En el denominador siempre queda el a cuadrado más b cuadrado y la parte real queda tal cual y la parte imaginaria se le cambia el signo. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una propiedad bien buena para reescribir. ¿Sí? Para reescribir un número complejo, un inverso. Ya, entonces, si yo sumo z más 1 partido en z, eso me va a dar a más bi más el 1 partido en z, que es todo eso. Ya, ahí sumo la parte real con la parte real, la parte imaginaria y la parte con la imaginaria, por lo tanto esto me quedaría a más a dividido en a cuadrado más b cuadrado. Esa sería la parte real. Más la parte imaginaria sería b menos b dividido en a cuadrado más b cuadrado, factor de i. ¿Ya? Entonces, me están diciendo, como hipótesis, que esa suma es un número real. Ya, es un número real. Ya, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Por lo tanto, para que esa suma sea un número real, implicaría que la parte imaginaria, ¿sí? De ese valor sea cero, ¿sí? Ya, entonces, eso implica, como consecuencia, de que b menos b dividido en a cuadrado más b cuadrado tiene que valer cero, ¿sí? Ya, trabajamos en esto. Eso implica entonces de que b es igual a b dividido en a cuadrado más b cuadrado. Ya, puedo multiplicar por 1 partido en b, suponiendo entonces de que la parte imaginaria no vale cero. Ya, entonces, me quedaría aquí un 1. Ah, no. Ya, vamos a perder una solución, entonces mejor no voy a dividir. Ya, lo que voy a hacer es factorizar mejor. Ya, entonces esto implica de que eso sería b factor de 1 menos 1 partido en a cuadrado más b cuadrado, igual a 0. ¿Ya? Porque si uno divide por 1 partido en b, o sea, multiplica por 1 partido en b, va a perder una implicancia, ¿sí? De estas dos, ¿sí? Ya, por lo tanto, que dos números reales sean iguales a 0 implica que b es igual a 0 o que todo esto sea 0, ¿sí? Que b sea 0 es equivalente a que la parte imaginaria sea 0, ¿sí? Ya, tenemos la primera situación. Y aquí si reescribimos todo esto, nos quedaría a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Aplicamos raíz, ¿ya? Y eso es lo mismo que calcular el módulo de z, igual a 1. Listo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces de que hemos demostrado de que si esto es un número real, entonces puede suceder esto o puede suceder lo otro? Y eso es lo que debemos hacer. ¿Ya?
Ya, ¿cuál podríamos hacer ahora? Por ejemplo, podríamos terminar esta clase haciendo el 14. Ya, entonces, si queremos resolver z a la cuarta más 2z al cuadrado más 2 igual a 0, ya, resolver la ecuación en los números complejos, ya, uno podría hacer un cambio de variable, ¿sí? Ya, entonces, si uno dice w igual a z cuadrado, entonces eso implicaría de que yo tengo w cuadrado más 2w más 2 igual a 0. ¿Sí? Ya, pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Yo podría aplicar la fórmula cuadrática para resolver esto? Creo que sí. La fórmula cuadrática, la fórmula cuadrática se aplica cuando los valores son números reales. Las incógnitas son números reales. Por lo tanto, tenemos que aplicar otra propiedad que vimos en esta clase o vimos en la clase pasada. Tenemos que escribir de la forma w elevado a un número igual a un número complejo. ¿Sí? Lo que, lo que sí se puede hacer en este caso es, fíjense, a ver, ¿qué es lo que sucede si nosotros completamos cuadrados? Porque eso sí se puede hacer, no hay ningún problema. Ya, entonces, completar cuadrado con esta expresión. Me queda w más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces me queda w cuadrado más el doble producto más 1. Ya, eso se debería complementar escribiendo, uy, perdón, escribiendo un 1 acá, ¿o no? ¿Sí? Ya. Entonces esto me quedaría igual a 0. Ya. Entonces w más 1 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Si yo digo que u sea igual a w más 1, entonces esto implica de que u al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Descubrir quién es el u, después descubrimos quién es el w y después descubrimos quién es el z. ¿Ya? Ya, apliquemos la fórmula que está escrita aquí. Esta, de acá. Por lo tanto, el menos 1 lo tenemos que escribir en forma polar. Ya, entonces, u cuadrado es igual a menos 1, pero menos 1, uno fácilmente se puede dar cuenta de que en forma polar es simplemente cis de pi. ¿Sí? Porque el coseno de pi vale menos 1 y el seno de pi vale 0, por lo tanto me queda el menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación cuadrática, usando esta fórmula, ¿sí? Vienen dadas como u sub 0 o u sub k igual a
la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del módulo, ¿no es cierto?, que eso va a valer 1, cis de pi más 2pi por k dividido en n, y el n vale 2, ¿sí?, donde k tiene que ser 0 y 1. Son dos soluciones. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría que u sub 0 es igual a 1 cis de... Ya, el k vale 0. Por lo tanto, ahí reemplazando me queda pi medio, ¿sí? ¿Sí? Esa es la primera solución para el u. Y la segunda solución sería u sub 1 igual a cis de... Ahora el k lo reemplazo por un 1. Por lo tanto, serían 3 pi medios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es descubrir quién es el u. ¿Ya? Quizá esto lo podríamos determinar en su forma binomial. ¿Ya? Entonces, en su forma binomial, cis de pi medios es i. ¿Por qué? Porque el coseno de pi medios vale 0 y el seno de pi medios vale 1. Por lo tanto, me queda justamente el i. Y el cis de 3 pi medios sería el coseno de 3 pi medios, que vale menos 1. Perdón, vale 0, y el seno, el i seno de 3 pi medio vale i, menos i. Ya. Entonces, tenemos que si u vale i, entonces, reemplazando aquí, tendríamos que i es igual a w más 1. ¿Sí? Y de nuevo con el otro, con el menos i, sería menos i igual a w más 1. ¿Ya? Eso implica entonces de que w sub 0, pongámosle, vale i menos 1, ¿sí? Despejándolo acá. Y si despejo el w, voy a obtener el w sub 0, o perdón, el w sub 1, que vale menos i menos 1. ¿Sí? ¿Ya? Ok, ya. Ahora necesito saber, cuánto vale z. ¿Ya? Entonces, por un lado vamos a tener i menos 1 igual a z cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ahora estoy reemplazando acá. ¿Ya? Y por el otro lado vamos a tener menos i menos 1 igual a z cuadrado. ¿Ya? Ya, la pregunta es entonces, ¿cómo encuentro el valor de z para que esto sea verdadero? ¿Sí? El i menos 1, ¿cómo se escribe en forma polar? Y el menos i menos 1, ¿cómo se escribe en forma polar? Y hacemos el mismo procedimiento para cada una de estas dos ecuaciones. Ya, el i menos 1, ¿cómo se escribe en forma polar? Menos 1 más i se escribe el módulo, ¿cuánto es? Raíz de 2. Ese número complejo, ¿dónde está? La parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, por lo tanto tiene que estar en el segundo cuadrante. Y tiene que ser, tiene que cumplir con que coseno del ángulo tiene que valer, eh,
parte real dividido en el módulo. El seno del ángulo tiene que valer parte real dividido en el módulo. Por lo tanto, esto sería así, ¿no es cierto? Y el ángulo que satisface esto es alfa igual a... Tiene que ser un múltiplo de pi cuarto, por lo tanto debería ser el 3. ¿Ya? Por lo tanto, z al cuadrado es igual al módulo, ¿sí? Cis de 3 pi cuartos, ¿ya? Y ahora aplico la propiedad, ¿sí? Pero ahora pensando de que ese es un z, ¿sí? Ya, por lo tanto tendría que z sub k es igual a la raíz de la raíz de 2, que sería la raíz de 4, ¿no es cierto? Cis del ángulo más 2 pi por k dividido en 2, ¿no es cierto? Ya, y saco la cuenta, entonces obtengo el z sub 0, ¿ya? Que sería reemplazar el k por el 0, ¿sí? Entonces obtengo raíz cuarta de 2, cis de 3 pi octavos, ¿sí? Y si reemplazo el k igual a 1, tengo acá un 1, ¿no es cierto? Entonces serían 8, serían 11. 11 pi octavos. Ya, y ahí tengo las dos soluciones. Y como ustedes pueden observar, el procedimiento es análogo por el otro lado. Ya, ¿alcanzamos a hacerlo? Sí, además que alcanzamos a hacerlo. Ya, ojo que aquí lo que debería haber expuesto es eso. Ya, módulo de ese número es raíz de 2. Y hacemos lo mismo con el otro, ¿sí? Ya. Entonces, el módulo de menos 1 menos i también es raíz de 2. Y el ángulo beta que andamos buscando debe satisfacer lo siguiente. Debe satisfacer que el coseno de beta sea igual a la parte real, que es menos 1, dividido en el módulo, y el seno de beta, que la parte imaginaria también vale menos 1, dividido en el módulo. Ya, esto es lo mismo que menos raíz de 2 partido en 2, y esto es lo mismo que menos 2 raíz de 2 partido en 2. Menos 2 raíz de 2, menos raíz de 2 partido en 2. Ya, y ese ángulo está ubicado en el tercer cuadrante y tiene que ser un múltiplo de pi cuartos de nuevo. Y el múltiplo de pi cuartos es 5 pi cuartos. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a resolver z cuadrado igual al módulo cis de 5 pi cuartos. Ya, aplicamos la fórmula. Entonces, los z sub k vienen dados por la raíz cuadrada del módulo. Entonces sería raíz cuarta, ¿no es cierto? Uy, perdón. Raíz cuarta de 2. Cis de el ángulo más 2 pi por k dividido en el n que vale 2. Ya, saco la cuenta con el 0. Si yo reemplazo en 0, entonces ahí eso que está multiplicando por 2 pi muere, entonces me quedaría 5 pi octavos, perdón, octavos. Y cuando reemplazamos en 1, nos quedaría un 8 y son 13. Y hemos encontrado las 4 soluciones de una ecuación, ¿no es cierto? Y la ecuación la vuelvo a escribir acá, que era z a la cuarta más 2z al cuadrado más 2 igual a 0. ¿Ya? Esa era la ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí está aplicado el teorema, esta implicancia del teorema de Moivre, ¿sí? Que es el procedimiento para determinar las raíces.